Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos una vez más, queridos oyentes, a la parte número 7 de las mejores historias de Ultratumba. Y bueno, hoy vamos a comenzar con un nuevo cuento, el cual me tiene sumamente intrigada porque en la investigación que hice del autor no pude encontrar nada, o casi nada, solamente su origen, pero no encuentro ningún dato, ni siquiera encuentro una foto. Se lo confunde con un músico, pero sinceramente me pareció todo un misterio, así que tenía muchas ganas de comenzar a leer este cuento. Les presento entonces a el misterioso Walter Beckers. Solamente sé que es un escritor belga que ha escrito cuentos, poesías, pero más de eso no tengo información. No sé cuándo nació, no sé si sigue viviendo, si es un vampiro o si ya falleció. Bueno, si es un vampiro ya falleció. Lo cierto es que vamos a disfrutar una de sus historias y por ser tan misterioso voy a leer también la introducción. Les presento El testigo ausente. Nos congratulamos de poder ofrecer al lector el siguiente relato. Se trata de una narración que no puede clasificarse dentro de un género determinado. No pertenece al surrealismo, ni a la fantasmagia, ni tampoco al realismo fantástico. Engloba todo eso a la vez y aún más. Por consiguiente, no deben extrañarse si tienen que leerlo 2 veces. Es lógico. La segunda vez descubrirán toda su riqueza temática, su verdadera esencia, su auténtico y profundo significado. Y cada vez que vuelvan a leer este maravilloso cuento, comprobarán que es digno de un autor del siglo. Un campanario lejano acababa de resquebrajar la opacidad de la noche con su sordo tañido. ¿Cuándo iba yo a poder conciliar el sueño? Me sentía sumamente nervioso, sobreexcitado. Los más diversos problemas que se agitaban en mi mente no me permitían un solo instante de tranquilidad. El sonido crispante del teléfono me hizo sobresaltar. Estuve un salto a su lado y cogí el auricular, tratando de dominar el temblor de mis manos. Dígame. No recibí ninguna respuesta. Repetí mi pregunta, pensando que la persona que me llamaba se habría quedado sorprendida al ver la rapidez con que había atendido la llamada. Tampoco me contestaron esta vez. Volví a repetir: «Dígame». Entonces oí una voz masculina que me decía en tono muy claro: «Le hemos escogido. Usted será testigo de un asesinato. Se suele decir que no existe el crimen perfecto, pero esto se debe a que es tan perfecto que la policía acaba clasificándolo como un mero accidente. Cualquier hombre que desea llevar a cabo una acción determinada, incluso un criminal, anhela en su fuero interno que haya un espectador que le sirva de testigo, de público. Usted será nuestro público. Vaya mañana por la noche, a esta misma hora, al final de la avenida en que vive, junto al campo de deportes. Exactamente a la 1:10, el tren expreso procedente de Rotterdam pasará por allí a gran velocidad en tromba». Oí un ruido seco al otro extremo del hilo. Habían cortado la comunicación. Colgué lentamente el teléfono y me dirigí hacia el frigorífico. Me serví un buen vaso de leche y fui a sentarme en uno de los confortables sillones de mi sala de estar. Bebí unos cuantos sorbos, encendí un cigarrillo y me puse a contemplar los cuadros que decoraban las paredes. Entretanto, reflexioné acerca de la extraña llamada telefónica que había recibido hacía unos instantes. ¿Se trataba de una broma? Imposible. No sabía por qué, pero estaba firmemente convencido de que se trataba de algo muy grave. Intuición, podía ser. Permanecí una hora más en mi sala de estar. Me puse a comer cacahuates y me serví un segundo vaso de leche fría, cuyo agradable sabor disipé al fumar numerosos cigarrillos. Me torturaba el cerebro sin pensar, sin cesar. Evidentemente,
No se trataba de ninguno de mis amigos, porque no había reconocido la voz. Claro que a cualquiera de ellos le hubiese bastado colocar un pañuelo delante del micrófono para cambiar la entonación. Al fin, cansado ya de tantas conjeturas y suposiciones, volví a meterme en la cama. Estaba agotado, reventado, tanto que dejé de pensar en aquella dichosa llamada, y si el teléfono hubiera sonado de nuevo, no habría conseguido sacarme del lecho. Al cabo de un rato, dormí. El próximo día, por la mañana, tuve la prueba de que en efecto el incidente de la noche anterior era muy grave. Mientras me contaba todos sus problemas, cosa que solía hacer cada vez que la veía, mi portera me entregó una carta. Dijo que unos instantes antes habían golpeado a su puerta, pero a pesar de que hizo todo lo posible por acudir con prontitud, cuando la abrió ya no había nadie. Admitió que transcurrieron unos minutos antes de que cogiera la llave y llegase al portal de la calle, pero que tampoco era, insistió, cosa de vida o muerte, como para dejarlo todo y bajar como un rayo. En el umbral había encontrado la carta que en aquel momento me entregaba. Le di las gracias, añadí que no debía preocuparse por una cosa tan insignificante, y subí a mi casa. Una vez allí, me senté en la cama y me puse a examinar la misiva. Se trataba de un sobre de excelente calidad, que llevaba mi nombre escrito en letras mayúsculas con un grueso lápiz de mina de plomo. Lo abrí y saqué un papel blanco. Desdoblé la hoja y pude leer, escritas con el mismo lápiz y también con letras mayúsculas, las siguientes palabras: Don't forget. Que no me olvidara, y además escrito en inglés, como si yo pudiera olvidar la amarga noche que me hizo pasar aquella dichosa llamada telefónica. El incidente se había grabado en mi mente sin necesidad de que me lo recordasen mediante aquella carta. Era el colmo. Si el hombre que me había telefoneado se había propuesto excitarme y ponerme más nervioso de lo que estaba, lo había conseguido. Aquel día no pude trabajar mucho. Me era imposible concentrarme en mis asuntos. Decidí matar el tiempo de la forma menos ridícula posible. Saqué mi perro a pasear por el bosque. A juzgar por los juguetones y alegres saltos que daba el pobre can, le había agradado mucho mi decisión. Cuando regresé a casa, estuve leyendo durante algunas horas y luego me dediqué a escuchar discos de Miles Davis, Coltrane y Charlie Mingus. Cuando me cansé de escuchar aquella excelente música de jazz, puse unos discos de los Rolling Stones. 3 veces seguidas escuché el long play Aftermath. Después de esto, la música acabó de cansarme y paré el tocadisco. Tengo que conservar la calma, tengo que conservar la calma, me repetía constantemente a mí mismo. Al final, decidí coger el coche e ir a la ciudad a ver una película. Fui a comer a un restaurante chino, pero el chop suey y los lychee no me gustaron como siempre. Eran más de las 10 cuando regresé a casa. Me dolía mucho la espalda y un violento dolor de cabeza me atormentaba. Mi aspecto era el de un hombre tranquilo, pero por dentro estaba destrozado por los nervios. Aquella condenada jornada me había anonadado. Después de haberme tomado 2 aspirinas, me eché en la cama para descansar un poco. La oscuridad de la habitación, aquel silencio no turbado por nada, o quizá las aspirinas, me proporcionaron. He dormido, he soñado. En la profunda penumbra de mi dormitorio, con los postigos cerrados y las cortinas corridas, flotaba yo en un mundo que parecía irreal en su fluidez. Oía perfectamente cómo se deslizaban las gotas de agua sobre los muros blancos. Tenía la absoluta certeza de que llovía dentro de mi habitación. Hileras de perlas resplandecientes que caían del techo, chocaban contra la alfombra de terciopelo color de arena y acababan por extenderse en aquella playa de lujoso tejido. Eran millares, centenas de millares las gotas que caían en un orden sin fin. Aquello se estaba convirtiendo en una obsesión que me atormentaba cada vez más. Una espantosa angustia se apoderó de mí. Por temor a tener que huir de mi dormitorio, cosa que deseaba evitar a cualquier precio, empecé a tirar de las sábanas. Las destrocé, las desgarré hasta convertirlas en largas e irregulares tiras. Entonces las dejé caer al suelo,
donde quedaron extendidas cual fantástico montón de serpientes blancas, entrelazadas las unas con las otras. Un aire agrio llenó mis pulmones, impidiéndome respirar, y me sentí cada vez más asfixiado. Mi garganta se cerró espasmódicamente, y unos tremendos deseos de vomitar sacudieron todo mi cuerpo. Círculos concéntricos rojos, amarillos, verdes y malvas giraban alrededor de mis ojos, como una ronda de brujas alrededor de su víctima en un aquelarre. Aquellas gotas de agua que se estrellaban contra el suelo y los colores cambiantes de las espirales llegaron a producirme la impresión de que ya no pertenecía a este mundo, y desesperado me puse a golpear violentamente con mis brazos y piernas. La cama se rompió produciendo un ruido lúgubre. Entonces empecé a caer con lentitud al suelo, después de haberme deslizado vertiginosamente entre dos muros sombríos, pegajosos y viscosos. Una argamasa desagradable se extendía por todo mi cuerpo. La pesada atmósfera había conservado aquel olor ácido, pero ahora se había mezclado con un hedor repugnante de sangre. Sentía que flotaba en el aire. No podía mover mis manos ni mis pies. Parecían estar sujetos por un puño poderoso. De repente sentí que unos dientes largos y agudos se clavaban en mis miembros. Al principio solo fue una sensación normal, pero poco a poco se convirtió en un dolor punzante, que aumentó al penetrar, martirizando mi carne, y culminó en un dolor ardiente, infernal, que se impuso firmemente a todos mis sentidos y me paralizó. Mi cabeza estaba fría como un montón de tierra helada. Un viento de invierno melancólico me sopló en los oídos y me acarició la boca, y mis cabellos se convirtieron en agudas púas. Algunas veces este viento helado me azotaba la frente, pero otras giraba dulce y suavemente, cual una estrecha sierra circular, hacia la parte baja de mi cuerpo. Sí, todo aquello era muy extraño. De repente dejé de sentir angustia. Ahora estaba completamente absorto en los implacables sucesos que me dominaban. En un segundo toda aquella sensación de temor desapareció por completo, igual que un pesado manto de nieve al derretirse bajo los ardientes rayos del sol. Pero ¿qué significaba este sorprendente contraste entre mi cuerpo, bañado de un sudor frío, y mi helada cabeza, alrededor de la cual se cernía constantemente aquel viento? La sierra circular había alcanzado ahora mi cuello. Con algunas dentelladas arrancó mi cabeza del tronco. Mi oreja izquierda cayó al suelo, y luego, como un abejorro de brillantes alas, se elevó en el aire y desapareció por la ventana. Entonces mi oreja derecha también se liberó y tomó otra dirección al huir de mi dormitorio. Mi nariz siguió y desapareció con las dos orejas, como un triángulo danzante. Mis ojos también echaron a volar como una pareja de jóvenes murciélagos. Finalmente, mi lengua y mis dientes se liberaron de su prisión de carne y marcharon a explorar un universo desconocido. Ningún muro de acero o de piedra, ninguna ventana, ninguna puerta podía retenerlos. Cual balas inmateriales, pasaban relampagueando a través de todo. Iluminaban pueblos y ciudades, museos y casas, graneros y bodegas, dormitorios y cuartos de baño. Estaban en todas partes, y siempre juntos, en los jardines y parques, en los campos y bosques, en los cines, en los cabarets y salas de fiesta, en las recepciones y conferencias. Y sin embargo, seguían unidas a mis sentidos como por hilos aéreos e invisibles. Yo vivía con los hombres, con los árboles. Me movía con toda libertad en el infinito, sobre el sol, la luna y las estrellas. Viajaba con las nubes, golpeaba la tierra con un relámpago, retumbaba al caer con la lluvia y me hundía en las profundidades misteriosas y desconocidas de los océanos. El sol azotaba duramente las piedras y el asfalto de la carretera y recalentaba todo con su calor bienhechor. Me agrada el sol, su luz y su ardor. Siento afecto por él cuando lo veo acariciar las plantas y las flores que hacen madurar y florecer. Me recreo contemplando todos los colores alrededor mío
y en la paz adormecedora de toda la naturaleza. Durante el día evito salir a la calle. Esta tarde, sin embargo, cuando el sol haya agonizado en el horizonte, amaré las calles, y luego, al anochecer, cuando el negro manto sembrado de estrellas de la noche haya protegido a la ciudad, cuando los anuncios luminosos comiencen su enloquecida y multicolor danza, y cuando los faros de los automóviles dibujen sus rayos luminosos sobre el negro asfalto, amaré las calles, como amo ver correr a los que llegan tarde a sus hogares, y como amo la noche con sus sombras, que se contraen primero para alargarse después, y comenzar de nuevo estos multiformes cambios. Quiero a las calles de la noche y a los hombres de la noche. Escucho con profundo placer los cantos que se elevan y desaparecen alternativamente. ¿Qué me importa conocer su origen? Como expresiones de esperanza y deseos frustrados. Escucho, emocionado, los ritmos sincopados de la música de jazz y pop que en las salas de fiesta acompañan las danzas sensuales que siempre dominan. Me regocijo y vivo las interminables variaciones de la sinfonía nocturna del amor, de los lánguidos suspiros y de las caricias de las parejas de enamorados. Me regocijo con todos esos amores que temen, lo mismo que yo, el sol de la mañana. Me desperté sobresaltado. Un pensamiento fulguró en mi mente. La cita de aquella noche. ¿Qué hora era? Las 9:15. Descorrí con violencia las cortinas y abrí las persianas. Un haz de luminosos rayos de sol penetró alegremente en mi habitación, brillante presagio, sin duda alguna, de un día delicioso. Entonces me acordé de la carta que había recibido la mañana anterior. Me dirigí con rapidez hacia la mesita de noche. No encontré el sobre. A lo mejor lo había tirado. La hoja de papel no tenía ninguna inscripción, ni de una cara ni de otra. Le di vuelta y la miré al trasluz. Me sorprendí. Aquellas dos palabras inglesas, "Don't forget", no se olvide, habían desaparecido por completo. Me dirigí al cuarto de baño, me lavé deprisa con agua fría, me puse el batín y fui a la cocina, pues tenía un hambre tremenda. Mientras desayunaba, volví a escuchar el disco Aftermath que había dejado puesto en el plato del tocadisco la noche anterior. La música beat y la voz de Mick Jagger inundaron la habitación. I'm going home, I'm going home, I'm going home, I'm going home. I'm going home, boom, 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 back home. Yes, I am. All right. I see my baby. I just can't wait. I just can't wait. El sueño me había hecho olvidar mi cita. Tenía o no una cita. Había vivido en realidad esos sucesos fantásticos que aún se agitaban dentro de mi mente. O solo había tenido un sueño extraño, una visión o una pesadilla. Entre el correo que recibí aquella mañana estaba el diario matutino. Cogí este último y lo tiré a una papelera. No pensaba leer más ningún periódico, ni hoy ni mañana, nunca más. No quería saber ninguna noticia. Me encontraba perfectamente bien, fuerte, tranquilo y dichoso. Hoy no quería preocuparme por ningún incidente, por ningún problema, por nada. 10 minutos más tarde, puse en marcha el motor de mi coche y partí a gran velocidad. Me encaminaba hacia el bosque, hacia los matorrales, hacia la verde campiña. La vida es fantástica. Y así concluye este misterioso relato, tan misterioso como su autor. ¿Qué les ha parecido? Es un mundo, realmente es un cuento que nos lleva a un mundo mágico, onírico, ¿verdad? Estamos en una situación desesperante de la mente, diríamos. Es un cuento de la mente, donde todo ocurre tal vez ahí, ¿no? En la mente del personaje. Una carta misteriosa, un llamado misterioso. ¿Ha sucedido? ¿No ha sucedido? El pánico, el miedo y la consecuente luz solar trayendo un nuevo día y una nueva oportunidad. Qué bello es vivir. Termina la historia. ¿Qué les ha parecido? Comenten si les ha gustado. A mí realmente me ha gustado muchísimo, demasiado diría. Y sí, lo voy a leer.
Así que, bueno, no queda más por decir. Me gustaría encontrar más historias de este autor, sinceramente. Si ustedes conocen alguna otra o si tienen algún dato de él, déjenmelo en los comentarios. Quisiera alguna información. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, pero mañana tenemos otro cuento, otra historia fantástica de Ultratumba. Así que gracias, siempre les agradezco sinceramente por estar ahí, aunque sea 1 minuto, 5 minutos, por interesarse. Eh, y bueno, si son amables y tienen ganas de poner un like, es muy bienvenido. Si quieren suscribirse, me van a hacer muy feliz. Y nada más. Nos vemos mañana, ¿les parece? Hasta la próxima.